Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando a través este video, a través de esta red social. Y el día de hoy el tema que vamos a estar compartiendo lleva por título El crimen organizado de Amán, el oficial del rey Asuero, y el crimen organizado de las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica. Cuando hablamos bautistas prorrusas, hablamos de toda la organización bautista, comenzando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a estar examinando, analizando y estudiando el crimen organizado de Amán, el persa, o en el antiguo imperio que se involucró el imperio medo-persa, que está relacionado con esos en ese tiempo histórico, en la época del rey Asuero. Amán, oficial del rey Asuero. Entonces el crimen organizado de Amán en el crimen organizado de las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica en forma intelectual. Pero antes de comenzar, bueno, estamos gustando un Maple American Blend con sabor americano, dicen los cigarros. Porque vamos a saborear la tristeza y la derrota y el gozo nuestro de verlos a todos y cada uno de ellos avergonzados. De tal manera que la Organización Bautista de Estados Unidos de Norteamérica es tan grande y tan poderosa en el mundo entero, muy influyente entre el gobierno del crimen organizado en la orden mundial. Se creen tan poderosos que solamente ellos pueden predicar en YouTube, Facebook, y solamente ellos pueden ser famosos. Y si tú quieres ser famoso, tienes que prostituirte con el crimen organizado de las bautistas prorrusas de Estados Unidos, donde están involucrados Paul Washer, John MacArthur, Henry Tolopilo y también el otro pseudo pentecostal, Jimmy Swaggart, que se conoció como un buen hombre, pero falso actualmente, y es delincuente del crimen organizado de los Estados Unidos de Norteamérica con los Mara Salvatrucha. La Rosa de Sarón de Harris County con Alfredo Ruiz y las Asambleas de Dios del estado de Texas. También donde se involucra el famoso Antonio Bolaños, otro predicador de la delincuencia en el orden mundial en la sana doctrina, escatólogo, dice, entre comillas y todo eso, homosexual de los G12, y David Daño, también otro satanista y homosexual de los G12, y la famosa Yesenia Ten. Entonces, todos ellos, cuando nosotros tocábamos el tema, en aquel tiempo que estamos hablando del 2018, cuando sufrimos una persecución encarnizada de parte de las Asambleas de Dios y la Rosa de Sarón y la Organización Bautista. Entonces prediqué en YouTube un mensaje acerca de la defensa personal y acerca de la justicia de defenderte tú mismo, tu familia y proteger a los tuyos, porque la delincuencia organizada nos quería matar. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos otorga el derecho de defendernos con justicia, defender nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, entonces las bautistas prorrusas, como son satanistas del crimen organizado, no quieren que los cristianos se defiendan, porque ellos, su misión es destruir a la gente, endemoniar a la gente, meterlos a la delincuencia, y si los cristianos se defienden ya no los pueden matar. Entonces, como ellos vieron que la verdad no puede contradecirse, nos difamaron con todas las oficinas de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica, y con difamación nos metieron presos. Y el 2022, antes de mayo 26, con difamaciones metieron presa a mi esposa, Patricia Ríos López, y a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. en el estado de Kansas.
donde actualmente han permanecido. Estuve predicando y estuve mandando información en forma intelectual a los oficiales que se encargaron de esta investigación del caso en el Solo la Verdad. Entonces, cuando hago saber que estamos en Mongolia, estamos en Wichita, Kansas. Y cuando hago saber que estoy en Alaska, estamos en Chase County. ¿Por qué? Porque acaban de sacar a mi esposa del famoso Learn Hospital, la cárcel del estado de Kansas, al norte de Wichita, Kansas, 2 horas al norte. Y la tenían en la oficina de Wichita, Kansas, con intenciones de llevarla a ver al juez, que le van a dar una visa o una ciudadanía, que se sienten muy avergonzados. Les queremos hacer saber en este video. Mi esposa Patricia Ríos López y mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr., él es ciudadano norteamericano, él no necesita visa de ningún perverso de Estados Unidos de Norteamérica porque él nació en Houston, Texas, es ciudadano americano. Y yo tampoco no necesito ninguna visa, ni residencia, ni permiso porque yo sé cómo entrar para Estados Unidos a la hora que quiera. Si antes nunca les pedí visa y nunca necesité visa ni ayuda del gobierno americano para cruzar, ahora menos. No hay ningún problema con eso, no necesitamos mugrosas visas, ni residencias, ni pasaporte, ni nada de eso. El reclamo es que como la metió el crimen organizado de las bautistas prorrusas a la cárcel, a Patricia Ríos López, a Miguel Arroyo Ríos Jr., entonces lo único que tiene que hacer es soltarla y dejarla que se venga. Ella conoce la casa, sabe cómo llegar para acá, habla español. Si la ponen en el autobús, que se venga directo hasta Ciudad Altamirano, Guerrero, México, no hay ningún problema. Eso es lo que tiene que saber el gobierno americano. Nosotros no tenemos ningún problema, porque no somos de la delincuencia organizada, somos cristianos. Y como estuvimos mandando información en forma intelectual, las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica comenzaron a llamar a la delincuencia de los testigos de Jehová, de Tamaco, de Tucuraco, de los Tules, a la iglesia del crimen organizado de Alfonso Mendoza, al crimen organizado de Don Berrospe, o Don Berrospe Jr. y Don Berrospe su papá, viejo sinvergüenza, que se dice que se crió bautista y cristiano y anda con las prostitutas del crimen organizado de Ciudad Altamirano todo el tiempo, y su mujer es una prostituta de la delincuencia organizada de Tierra Caliente, y su hijo es un homosexual del crimen organizado de Tamácoro. Entonces, ¿dónde le sale lo bautista? Entonces, es que esos son los verdaderos bautistas, los de la prostitución del crimen organizado del nuevo orden mundial en Estados Unidos y en México, para que sepan. Entonces, como comenzaron ellos a ver la información, les llamaban, dicen, miente, anda en pecado, mátenlo, y esto que lo otro. Entonces, cuando ellos comienzan a ver las satanistas prorrusas, cuando ya están avergonzados y humillados y cuando ya se los llevó la tristeza por todas partes, como son tan legalistas en la masonería, andan buscando un mínimo detalle para poder destruirte. Y les tendimos una trampa intelectual con información falsa a propósito para atraparlos una vez más a las bautistas prorrusas de Estados Unidos, llamando una vez más a la delincuencia de los testigos de Jehová, de Tamaco, de Tucuraco, los Tules, y al crimen organizado de Alfonso Mendoza, la iglesia pentecostal de los satanistas de Tamaco, y a los satanistas de Banco Bienestar, de común acuerdo con Electra, en Ciudad Altamirano y Cutzamala de Prisión, Guerrero, México. Y de esa manera atrapamos una vez más al famoso presidente delincuente del crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador. De esa forma, quiero felicitarlos, porque me han demostrado que son los más estúpidos de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando las evidencias están claras, cuando todo está claro, que ustedes fabricaron una residencia permanente y un seguro social falso en la oficina de Wichita, Kansas, y fueron precisamente las bautistas prorrusas de Estados Unidos, le pusieron cargos de tener bajo su potestad los famosos papeles falsos o falsificaciones. Eso no es cierto. Es una difamación de la delincuencia, y la que llamaba a la policía con difamaciones haciéndose pasar por Patricia Ríos López era Edith Beltrán,
porque le hackearon el dispositivo a la señora Patricia Ríos López y usaban el número de teléfono y llamaban, por si usted no lo sabe. Ellos pueden usar tu número de teléfono, hackeando tu dispositivo, llamando desde otro dispositivo cuando tú no estás usando el tuyo, usando tu nombre y tu información, y eso es lo que hizo Edith Beltrán, porque es del crimen organizado de Santa Teresa y saben hacer eso. Entonces, por esa razón se llama hoy el crimen organizado de Amán en las iglesias bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica. Voy a leer para comenzar un poco de Coca-Cola. Qué sabroso está. El famoso veneno negro. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 2. Y dice así la palabra de Dios, honrando a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo era un judío piadoso, temeroso de Dios, en la época del rey Asuero, cuando la famosa Esther era la reina, muy hermosa y muy amada por el rey Asuero, y donde el pueblo de Israel estaba en persecución de muerte. Entonces Amán mandaba al mundo entero a humillarse, y Mardoqueo decía que solamente hincaría la rodilla ante el rey, pero no ante el gobernante, ese oficial corrupto que tenía un crimen organizado horrible. De esta forma nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, necesito tu gracia, tu sabiduría, tu ciencia, discernimiento, entendimiento y la dirección de tu Espíritu. La unción de tu Espíritu Santo, tu poder y tu autoridad. Y te pido que sujetes toda fuerza del demonio, que sometas principados, potestades, gobernadores y huestes del mal bajo la unción de tu Espíritu Santo y por el poder de la sangre de Jesús. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, todo lo que se diga y se haga, tu nombre sea exaltado. Señor Jesucristo, tú eres el más alto Dios. Estamos en tus manos y toda gloria, honra y alabanza te pertenecen a ti, Señor Jesucristo. Amén. De esta forma estamos en las manos de Dios. Entonces este hombre, el famoso Amán, llegó a ser un hombre tan influyente durante el reinado del rey Asuero. Le dieron un puesto de honra y de privilegio. Llegó a ser tan importante y tan reconocido y tan influyente de tal manera que él en su soberbia y el mismo rey le concedía que hincaran la rodilla en honor y en reverencia al famoso Amán. Pero él tenía un problema en su corazón, que si no hincaban su rodilla, se le manifestaba la rebeldía en su corazón, como era un satanista del crimen organizado del gobierno de Asuero. Era tan soberbio y tan arrogante que se llenaba de ira y se irritaba con la gente que no doblaba su rodilla delante de él. Entonces la historia da a entender que él exigía y obligaba que la gente se le humillara.
Y cuando él es un hombre de Dios y entiende que la adoración y la humillación le pertenecen únicamente al Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, no tiene uno por qué estarse humillando un hombre. Uno al gobernante le da su lugar y le da su respeto, que tú reinas, tú gobiernas, te respetamos porque no hay problema. Pero no tenemos que estarte arrodillando, ni tenemos que estarte adorando, ni reverenciando como si fueras lo máximo de la tierra. Eres un simple montón de carne que gobiernas en algún lugar de la tierra que Dios te concede. Y los presidentes se enojan con Miguel Arroyo. Los gobernantes se enojan con Miguel Arroyo. ¿Por qué? Yo no me voy a hincar ante Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco me voy a hincar ante Joe Biden. Entonces, son presidentes, adelante. Eres gobernador de un estado, adelante. ¿De dónde sacan ustedes que nosotros los cristianos nos vamos a hincar para adorarlos, reverenciarlos? Esa porquería, un montón de carne que gobierna en la tierra no es Jesús. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. Y ante Jesucristo me arrodillaré. Y solamente a Él adoraré, y solamente a Él le daré el honor y la honra de ser adorado. Pero a un presidente solamente se le da su respeto porque es un simple pedazo de carne que gobierna en la tierra. Y si no le gusta al presidente de México, el Estados Unidos, de otro país, no le interesa. Porque Dios no me mandó a adorar a los presidentes. Dios me manda a adorar a Jesucristo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se acabó el problema. Si los gobernantes quieren ser adorados, ese es el problema de los gobernantes, no más. Entonces Mardoqueo era un hombre bien importante. Estamos hablando durante el cautiverio, después de la caída del imperio de Babilonia. Y después entra en la historia los medos y los persas. Y estamos hablando casi de la etapa final del gobierno de esa época, poco antes de que Israel comenzara a regresar a Jerusalén en tiempo del famoso edicto del rey de Ciro. En el verso 5 dice, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1 y 2, ya lo leímos, ahora vamos a leer el verso 5 y 6, dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. A causa de esa rebeldía de Amán, el oficial importante de Asuero, como no se le hincó la rodilla, el hombre de Dios piadoso de aquel tiempo, entonces él se llena de ira y de odio contra Amán y contra todo el pueblo de Israel, y está tramando cómo destruirlo él y a toda su gente. ¿Por qué? No nos respeta, no nos da nuestra honra. Es que Amán se creía Dios. Y es precisamente lo que hacen las bautistas y reformadas de Estados Unidos de Norteamérica. Y todas las iglesias del crimen organizado, como la Rosa de Sharon de Houston, Texas, con Alfredo Ruiz, las Asambleas de Dios de la sección de Galveston, Paul Washer, John MacArthur, Armando Lucín, Julio Olivares, Henry Colopilo, Jimmy Swagger, Antonio Bolaños, David Año, Yesenia Ten. Si no te hincas a adorarlos, a reverenciarlos, a besarle los pies, se llenan de ira, se irritan, se llenan de odio, de enojo, y buscan cómo destruirte a ti con toda tu familia. ¿Por qué? Porque se creen dioses en la tierra como Kashluna, se creen Jehová Yun, son dioses en la tierra, de tal manera que tienes que adorarlos como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque son satanistas del crimen organizado, del nuevo orden mundial, dentro de las iglesias evangélicas y predicando supuestamente. Ese es el problema de las bautistas prorrusas. Es que no nos respeta, es que no se humilla, es que no se sujeta. Entonces, ¿quién les dijo a las estúpidas iglesias bautistas de Estados Unidos
que Miguel Arroyo y su familia tienen que hacer lo que ellos dicen. ¿Quién les dice que ustedes me mandan, me gobiernan? Yo ni siquiera pertenezco a la organización estúpida de la Iglesia Bautista de Estados Unidos de Norteamérica. Esa porquería, esa mugre de iglesia ni siquiera tiene nada que ver conmigo. Es una maldita secta satanista que tienen predicando y endemoniando gente en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿De dónde saca la Iglesia Bautista que yo voy a hacer lo que ustedes digan? O que yo tengo que hacer lo que ustedes quieran. Ni me pagan ni me mantienen. ¿De dónde sacan? Yo nunca firmé un contrato para hacer lo que ustedes dicen. Por eso esa porquería de iglesia es una maldita iglesia satanista del crimen organizado de Estados Unidos. Y no los voy a respetar, ¿por qué? Porque no son de Dios. ¿Y por qué no los voy a respetar? ¿Por qué? Porque no aman a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque los persiguen, los difaman, los encarcelan y mandan a matar gente inocente. ¿Cómo los vamos a respetar por eso? Secuestraron a mi esposa en el estado de Kansas, en Wichita, Kansas, la metieron presa en el hospital de Aaron Hospital y hasta el día de hoy no la han querido entregar. Por eso los estoy denunciando en forma intelectual en el suelo de la verdad para destruir toda su corrupción y todo su crimen organizado, para que aprendan a respetar a la gente de Cristo y a mi familia. Si eso es lo que querían que les hiciera, eso le vamos a hacer. Para que sepan que ustedes no tienen el poder. El que tiene el poder se llama Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso y el más alto Dios. En el verso 8 y 9 del mismo capítulo 3 de Esther dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guarda las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. En el verso 13 hasta el 15 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos de todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, en el mes número 12 del calendario judío, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey Amán y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, en la capital del reino del rey Asuero había un complot ya firmado con un edicto real de parte del rey. El rey fue seducido y engañado porque no le dijo la verdad completa. No le dijo que su corazón se llenó de ira, de odio y de rebeldía contra un judío piadoso que no quiso adorarlo como él quería que lo adorara. Entonces, el enojo de Amán era simplemente porque no se arrodilló y no quiso darle adoración, porque se guardó su adoración para el Dios Todopoderoso. Entonces Amán llega con el rey Asuero y le dice: mira, hay un pueblo, comienza en el momento que los del crimen organizado son tan orgullosos y tan rebeldes y tan soberbios, que cuando no les das supuestamente la adoración que ellos quieren, inmediatamente el arma favorita de ellos es la difamación. Llegó con el rey Asuero, comenzó a decirle: hay un pueblo que no te respeta, que no guarda tus leyes. ¿Por qué no los destruyes completamente? Mira, yo voy a colaborar económicamente. Y dijo: rey, no te preocupes. Como el rey pensaba que era un pueblo de veras, que era rebelde, dice: no te preocupes. Si era un oficial de confianza, no se percibió el engaño. Entonces le dieron cartas con autoridad del rey y comenzó a distribuirlas prontamente, dice. Y salió el edicto desde Susa a todas partes. Y después de hacer eso, Amán y el rey Asuero se sentaron a celebrar, porque el rey Asuero pensaba que Amán estaba velando por los intereses del reino, y no era cierto.
era una venganza de odio, de orgullo, de soberbia y de rebeldía, porque era un satanista del crimen organizado del gobierno de Rey Azuero. Era una venganza que estaba haciendo simplemente, ¿por qué? Porque el hombre no lo pudo avergonzar y no lo pudo humillar porque era un hombre de Dios. Entonces, exactamente lo mismo que hizo Amán, oficial del Rey Azuero, es lo mismo que hicieron las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica. Antonio Bolaños, David Aino, Yesenia Ten, y también las Asambleas de Dios de la sección de Galveston, Texas, Alfredo Ruiz Rosa de Sarón de Houston, Texas, y todos los bautistas prorrusos, John MacArthur, Paul Washer, Henry Tolopilo, Armando Dulcín, Chuy Olivares, y todos esos malditos satanistas del crimen organizado a nuevo orden mundial de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ellos quieren que nosotros hagamos lo que las organizaciones dicen. Entonces, si no estás en una organización organizado con ellos, no eres cristiano y no te dan tu respeto. Yo les pregunto a ustedes, ¿ser organizado y ser miembro oficial de una iglesia, de una secta satánica, es ser cristiano? ¿O tener a Cristo en tu corazón? Ser cristiano significa entregarle a Cristo y vivir para Él, en su palabra. Servirle fielmente y decentemente para la gloria y la honra de su nombre. ¿Y por qué no nos congregamos en una iglesia? Porque eran puros delincuentes del crimen organizado de Estados Unidos. Nos andaban persiguiendo, metiendo mala información en todas las iglesias, en los lugares de trabajo, en los empleadores para que nos despidieran, en las propiedades donde rentamos para vivir, con todas las oficinas de gobierno para que nos arrestaran y nos deportaran porque se dieron cuenta que no teníamos papeles, dicen ellos. Entonces, si uno no hace lo que ellos dicen, se llenan de odio, de orgullo, de rebeldía, de soberbia, porque son satanistas del crimen organizado. Y cuando tú no te humillas y no te doblegas ante esas estúpidas iglesias bautistas de Estados Unidos, lo primero que hacen es el arma favorita, la difamación, a meter información en la policía, a meter información en los empleadores, en las propiedades, en las iglesias, para que los vean con malos ojos y los difamen y los denuncien como falsos creyentes cuando ni siquiera hacemos males. Tenemos a Cristo, servimos a Dios, oramos por la gente, oramos por el gobierno que no se lo merecen los malditos, predicamos a Jesús, no hacemos negocio con la fe, vivimos bien y no hacemos males. Y por ser un buen cristiano, es ser rebelde y ser falso. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte del crimen organizado. Nosotros no queremos ser parte del crimen organizado. Nosotros no queremos ser parte de las satanistas prorrusas de Estados Unidos. ¿Quién les dijo eso? Nosotros queremos ser de Jesús y servir a Jesús. Y si les gusta bien, y si no también, y si no, allá ustedes. Eso es lo que hizo la iglesia bautista en Estados Unidos. Por no... que dicen como se sentían dolidas, ofendidas, que no se humilla. Bueno, ¿de dónde sacan ustedes que me voy a humillar a Jesús nada más? Yo no voy a estar adorando a una maldita prostituta del crimen organizado bautista, ni a un miserable satanista de Asambleas de Dios. ¿Por qué? Allá que se traigan sus iglesias, que se traigan su delincuencia, que se traigan todo, si quieren. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ser de Jesús, vivir para Jesús y predicar a Cristo, como Él lo ha mandado, dar de gracia lo que de gracia recibí, que es todo. No me pagan, ni tengo contratos, ni tampoco ando de lambiscón. Si me invitan a predicar, y si no, también, y si no, hay ustedes. Lo que uno tiene que hacer es nada más servir a Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 7, después que se descubre todo el alboroto y que sale a luz el crimen organizado de Amán, igual que el crimen organizado de los bautistas prorrusos de Estados Unidos, entonces, en el verso 9 y 10 del capítulo 7 de Esther dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella, o cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca,
que él había hecho, preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, cuando el crimen organizado sale a la luz y es puro fraude de los bautistas, Asamblea de Dios, Rosa de Sarón y de toda esta gente loca de Tamácoro, cuando el crimen organizado sale a la luz y se descubre que Patricia Ríos López es inocente, Miguel Arroyo Ríos Jr. es inocente y Miguel Arroyo también, entonces la misma delincuencia toma represalias y el gobierno prudente como el rey Azuero toma represalias y se da cuenta que el que tiene que ser ejecutado y eliminado es el delincuente y no la persona inocente. Pero si el gobierno colabora con la delincuencia y el crimen organizado y quieren ejecutar a los inocentes, como lo quisieron hacer con nosotros, significa que el gobierno de Estados Unidos y de México es el gobierno del crimen organizado. Así de fácil de entender. No se le puede sacar la vuelta. Si ya se dieron cuenta quién es la delincuencia, si ya se dieron cuenta que Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y Miguel Arroyo somos inocentes, la delincuencia son las iglesias bautistas, Asamblea de Dios, Rosa de Sarón y toda esa diablayada, y el gobierno del crimen organizado revoltoso, esos son los que tienen que ser juzgados. Pero como el gobierno de Estados Unidos y de México son corruptos y son puro crimen organizado, están de acuerdo con las iglesias del crimen organizado porque es el crimen organizado religioso del gobierno americano y del gobierno mexicano. Así de fácil. En Esther capítulo 8, verso 11, cuando el rey se da cuenta y después de aclarar el asunto con los inocentes, se le concede la facultad de defenderse. Esther 8:11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En el capítulo 9 de Esther, verso 1 y 2 dice: en el mes 12º, en el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. En el verso 5 hasta el verso 6 dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500,000 hombres, y después colgaron, en el verso 14, que colgaron los 10 hijos de Amán, y en Susa mataron otros 300 hombres, y después, del verso 16 en adelante, nos hace saber que mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Entonces nos hace saber que las bautistas prorrusas, cuando fueron descubiertos su crimen organizado de John MacArthur, Paul Washer, Armando Albucín, Julio Olivares, Henry Tolopilo, de Antonio Bolaños, David Diamond, Yesenia Ten, de Alfredo Ruiz, Rosa de Sarón, de Houston, Texas, y de las famosas asambleas de Dios de la sección de Galveston, Texas, las bautistas prorrusas de Wichita, Kansas, y de todo Estados Unidos. Al darse cuenta entonces la delincuencia organizada de los testigos de Jehová de Tamagro, de Uruguato y los Tules, y la delincuencia organizada de la iglesia pentecostal satanista de Alfonso Mendoza, Tamagro, Guerrero, México, el Banco Bienestar, Electra y todos esos lugares del crimen organizado, Yodón Berrospe Jr., al darse cuenta ellos de su delincuencia organizada, que se da cuenta el mundo entero, entonces lo primero que quieren ellos es eliminar a la persona inocente. ¿Por qué? Porque ya descubiertos se los lleva la tristeza, los encarcelan o los matan. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia bautista. Como se dieron cuenta, pusieron cargos falsos a Patricia Ríos López, cargos falsos al niño Miguel Arroyo Ríos Jr., cargos falsos a Miguel Arroyo, porque
se dieron cuenta de que denunciaron su delincuencia y quieren tomar venganza y represalia, pero se les olvida que de parte de Jesucristo y de parte del Espíritu Santo, cuando hay una injusticia como esta, así como se le concedió al siervo de Dios Mardoqueo, a Esther y a los judíos piadosos, se nos concedió de parte de Jesús y del Espíritu de Dios y de parte del Padre Eterno defendernos con justicia. Y cuando el Espíritu Santo nos concede, por revelación del Espíritu, defendernos y darnos la victoria, no hay ningún problema, porque es Dios el que hace justicia. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Miguel Arroyo sigue vivo, es porque Jesucristo es el Todopoderoso. Esa es la razón. Ahora, como los bautistas prorrusas de Estados Unidos lloran su vergüenza, su pérdida, les dijo el nuevo orden mundial de la Casa Blanca: les digo el nuevo orden mundial, ustedes me traen esta información a la Casa Blanca para que los metan presos o los metan a la delincuencia porque no deben de saber. Y se dieron cuenta que Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y Miguel Arroyo somos una familia de 3 hechiceros ciprianistas non-organized crime de buena reputación que no hacen males y que somos cristianos. Cuando el gobierno se da cuenta de eso, se da cuenta y agarran odio, rebeldía y represalia porque odian a los satanistas cristianos y odian a los cristianos verdaderos que denuncian la corrupción, la apostasía, la falsedad y el negocio de la fe. Entonces las bautistas prorrusas se sintieron cómodas con el nombre de mundial porque les dieron por su lado, pero les dijeron una cosa: si esa familia son hechiceros ciprianistas y son de Jesús y no les pasa nada, a todas a ustedes las van a meter al crimen organizado por difamadoras, porque si piden ayuda al crimen organizado de la Casa Blanca, por pedir ayuda al crimen organizado, tienes que prostituirte con el crimen organizado también, porque no deben de hacer eso si son cristianos. Ahora dijeron: trato hecho, los vamos a matar. Lo que no saben ellos, que por ponerse de acuerdo con el crimen organizado se les mete también el diablo del crimen organizado en el corazón, porque era rebeldía, orgullo y soberbia, queriendo destruir a una familia cristiana verdadera, inocente, que no hace males en Estados Unidos ni en México, y lo hicieron de mal corazón por racistas. Cuando te pones de acuerdo con el crimen organizado, te pones de acuerdo con el demonio del infierno, y lo que se te mete en el corazón es el diablo del crimen organizado en el corazón, porque haces un acuerdo con el infierno. La Biblia enseña que Jesús nunca manda a matar ni a destruir cristianos verdaderos, ni satanistas que se entregan a Cristo por enseñar la verdad, por denunciar la apostasía, la corrupción, la falsedad y el pecado y el negocio de la fe. La Biblia no dice eso. Esos no son verdaderos cristianos. La Biblia enseña que tenemos que hablar la verdad con valentía y con valor y con poder y autoridad del Espíritu de Dios. Ustedes se rebelaron contra Jesucristo y contra su verdad. Y esa es la razón que están endemoniadas todas las bautistas con el demonio del crimen organizado. Y como les dijeron, no le pasó nada a la señora Patricia ni a Miguelito, los encarcelaron injustamente, y a Miguel Arroyo tampoco. Entonces ahora el acuerdo era que se tienen que quedar como prostitutas del crimen organizado, y cuando se dieron cuenta de la noticia, mandaron a matar a Patricia, a Miguelito, a Miguel Arroyo por todas partes, porque no se querían quedar como prostitutas, pero ya están poseídas y endemoniadas por el diablo del crimen organizado, porque son asesinas del demonio como Caín. Caín mató a Abel injustamente, pero a mí me reveló el Espíritu Santo que ni a Patricia Ríos López le iba a pasar nada, ni a Miguel Arroyo le iba a pasar nada, ni a Miguel Arroyo Ríos Jr. le iba a pasar nada, a ninguno le iba a pasar nada. Eso lo reveló el Espíritu Santo de Dios, que no les iba a suceder nada ni a ellos ni a mí. Entonces, cuando Dios revela eso, significa que Dios tiene el control.
y que todos nuestros enemigos serían destruidos. Ahora, yo quiero preguntarle a la Iglesia Bautista del Crimen Organizado de Estados Unidos, Antonio Bolaños, David Almo, Yesenia Ten, John MacArthur, Paul Washington, Henry Tolopilo, Chuy Olivares, Armando Dulcín, Alfredo Ruiz, Rosa Cerón y Asamblea de Dios de la sección de Galveston. ¿Dónde está tu poder? Quiero preguntarle a la Casa Blanca, Joe Biden, entonces, ¿dónde está tu poder? Se te acabó el poder de Estados Unidos. ¿Dónde está tu poder, Andrés? ¿Por qué no pueden desanimar a los que amamos a Jesús? ¿Por qué no pueden acabar con los cristianos? Cuando Dios revela que nos dará la vida y que destruirá a nuestros enemigos, nos reímos de ustedes, así de fácil. ¿Quiénes son los payasos ahora? ¿Quiénes son los idiotas y los estúpidos ahora? Ustedes. Por pelearse contra Jesucristo, por rebelarse contra el Espíritu de Dios, contra el Padre, por rebelarse contra la palabra, por rebelarse contra una familia sincronista y cristiana que no hace mal, es que solamente enseña las cosas de Dios. Por vivir bien, portarse bien y hacer el bien, por eso se enoja Estados Unidos y México. Eso significa que ustedes, si se enojan porque una persona, una familia cristiana vive bien, se porta bien y no hace negocio por la fe y se molestan ustedes con eso, ustedes son los más estúpidos de toda la tierra. ¿Qué otra suposición podemos dar? No hay otra explicación. Si yo veo a alguien haciendo el bien, portándose bien, y no hace males, yo me gozo. Pero si el gobierno mexicano y las iglesias de Estados Unidos y el gobierno americano se enojan porque los ciprianistas cristianos vivimos bien, enseñamos las cosas de Dios y no hacemos males, si se enojan por eso, quiere decir que ustedes son puros delincuentes del crimen organizado, que están enfermos de la cabeza, y que son los más estúpidos de la tierra. Es lo más obvio decir. ¿Qué otra cosa podemos decir? De esta forma, termino. Gobierno de Kansas. Si ya sabes que se sabe toda la verdad, crimen organizado de la Iglesia Bautista Prorrusa, Andrés Manuel López Obrador, si ya sabe que sabe la verdad, y se conocen todas las cosas, y que la señora Patricia Miguelito la acaban de sacar del Learn Hospital y se la llevaron a la migración de Wichita, lo único que tienen que hacer es meterla en un avión o en un autobús y mandarla para México. Ella no tiene que ir a ver a jueces estúpidos, no estamos pidiendo visas, ni residencia, ni nada, no necesitamos nada del maldito gobierno americano, para que sepan. Y tienen que pagar el insulto también, porque les metimos una demanda con el gobierno internacional por atentado terrorista contra ciprianistas cristianos que no hacemos males. Así de fácil. Ahora es tiempo de entregar a la familia al gobierno de Kansas y es tiempo de pagar el insulto también. De esta manera, Señor Jesucristo, te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y la gloria de Jesús. Gracias, Señor, por este